El día de hoy, Arriaga Aguilar Omar Giovanni, Mercado Joaquín Ángel, Morales Mentado Carlos Alexis, Olvera Chávez Víctor Iván y Pérez Luna Carlos Adolfo presentaremos el tema de matrices. Me presento, me llamo Omar Giovanni Arriaga Aguilar y yo les daré la introducción a este tema. Para empezar, hay que entender qué es una matriz. Una matriz es un arreglo de números delimitado por corchetes, esto de forma bidimensional. Veámoslo como una fotografía digital, la cual cuenta con muchos píxeles y cada uno representa un número. Este tiene un número determinado de píxeles de largo y de ancho. En este caso lo vemos como filas y columnas y lo representamos con la fórmula m por n, donde n es el número de filas y n el número de columnas. Tomemos como ejemplo esta matriz, la cual, como podemos ver, tiene 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto, es una matriz 3×3. Es importante recordar que primero van las filas y luego las columnas, ya que no es lo mismo una matriz 3×2 que una 2×3. Ahora veamos otro tema importante, que es localizar cada término dentro de una matriz. Para esto ocupamos la fórmula A y J, donde I representa la fila en la que está ubicado ese término y J la columna donde está ubicado ese término. Tomemos como ejemplo este. Como podemos ver, está en la fila 1 y en la columna 1. Por lo tanto, su posición es A11. Tomemos por ejemplo ahora este. Como podemos ver, sigue estando en la fila 1, pero ahora está en la columna 2. Por lo tanto, su posición es A12. Otro detalle que hay que recalcar es que el nombre de la matriz va en mayúscula y la posición se pone ahora esa misma letra pero en minúscula. Podemos seguir haciendo eso con los demás términos de la matriz. Y ahora tomemos como ejemplo este, que como podemos ver está en la fila 3 y en la columna 2. Otro detalle importante es que se empieza a contar de arriba hacia abajo las filas y de izquierda a derecha las columnas. Esto es importante tenerlo bien en claro, ya que retomaremos esto de las posiciones para hacer operaciones como sumas, restas, multiplicaciones. Así que para tenerlo claro, hagamos un ejercicio. Tenemos esta matriz B y queremos saber cuál es la posición de estos términos. Ponle pausa al video y calcúlalos por tu parte. Ok, empecemos. Queremos saber la posición de este número 7. Como podemos ver, está en la fila 1 y en la columna 2. Por lo tanto, su posición es B2. Ahora queremos saber la posición del término 2, que como podemos ver, está acá. Vemos que está en la fila 3 y en la columna 1. Por lo tanto, su posición es B31. Ahora nos pasamos con este. Como podemos ver, está en la fila 2, columna 3. Por lo tanto, su posición es B23. Ahora tenemos este término, que como podemos ver, está en la fila 1 y la columna 3. Por lo tanto, su posición es B13. Y por último, tenemos este término, que como podemos ver, está en la fila 1 y en la columna 1. Por lo tanto, su posición es B11. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Mercado Joaquín y yo les voy a presentar el tema de suma, resta y multiplicación de matrices. Primero voy a comenzar con la suma de matrices. Una de las condiciones más importantes que se necesita para realizar este tipo de operaciones es saber que las matrices que vamos a sumar tienen el mismo tamaño. Por ejemplo, si yo tengo una matriz 2×3 y tengo la segunda matriz 2×3, en este caso sí se pueden sumar porque son del mismo tamaño, tienen el mismo número de filas y la misma cantidad de columnas. Pero si yo tuviera una matriz 1, 3×3 y una matriz 2, que sería de tamaño 2×3, en este caso la suma de matrices ya no aplicaría. La suma de matrices tienen diferentes propiedades. La primera propiedad se llama conmutativa, donde indica que no importa el orden en el que se colocan los valores, siempre va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, si yo pongo A más B, va a dar el mismo resultado que si pusiera B más A. La segunda propiedad se llama asociativa, donde no importa el orden en el que se agrupen los valores. En este caso, si yo pongo A más la suma de B más C, es igual a B más la suma de A más C.
La tercera propiedad es la propiedad simétrica, donde básicamente indica que si a una matriz le restas su matriz opuesta, por así decirlo, su resultado va a ser igual a cero. Por ejemplo, aquí si yo a la matriz A le sumo su opuesto, que sería la matriz menos de A, el resultado quedaría cero. Y no importa el orden en el que se coloque, porque con la propiedad conmutativa el resultado quedaría igual. Por ejemplo, para hacer una suma, aquí yo tengo dos matrices, que sería A más B. La suma de esto tiene que dar C. Y aquí la suma tiene que ser de las mismas posiciones en ambas matrices. Por ejemplo, solamente puedes sumar A11 con B11. Esto se coloca en la matriz C como C11. La resta, en cuanto a las condiciones que se necesita para poder realizarse, es muy similar a la suma, ya que deben de ser del mismo tamaño. Por ejemplo, esta matriz A es de tamaño 3×3 y esta matriz B es de igual tamaño 3×3. En este caso sí se puede hacer. Aquí la resta es simplemente restar los mismos valores y las mismas posiciones. Por ejemplo, A11 solamente se puede restar con B11, A12 con B12 y A13 con B13, como pueden ver aquí en el ejemplo. La resta tiene solamente una propiedad y es la anticonmutativa, que dice que básicamente el orden de los factores sí afecta el resultado. Por ejemplo, no es igual A menos B que B menos A. Aquí está la fórmula para poder realizarlo de forma correcta, la igualdad. Bueno, aquí les dejo unos ejercicios, uno de suma y uno de resta para que puedan realizar y practicar lo que les acabo de explicar. Pueden pausar el video para realizarlo. Básicamente es lo que les expliqué, solamente tienen que sumar o restar las posiciones de las mismas matrices. Por ejemplo, 5 tienen que restarlo con -1, más sumarlo con 1 y 10 restarlo con 7, así realizarlo con todos los demás. Bueno, aquí ya tenemos los resultados de la suma y la resta de matrices para que los puedan comprobar en casa si es que estuvieron correctos. Aquí empezamos con la suma. 5 más 1 quedó como 6, menos 2 más 7 quedó como 5, 1 menos 3 quedó como -2, 4 más 0 quedó 4, 0 más 4 quedó igualmente 4, 3 más 2 quedó como 5. Ahora pasemos con la resta. 10 menos 7 quedó como 3, 8 menos 3 quedó como 11, 1 menos 1 menos 4 quedó como -5, 5 menos 2 quedó como 3, 0 menos 1 quedó como -1, 3 menos 0 quedó como 3, menos 2 menos 9 quedó como -11, 6 menos 6 quedó 0, 12 menos 5 quedó como 7. Bueno, ahora les voy a presentar el tema de multiplicación de matrices. Primero, para saber si se puede realizar la multiplicación, debemos saber que los números internos de ambas matrices deben de coincidir. Por ejemplo, aquí yo tengo una matriz 1 que es 2×3 y la matriz 2 que es 2×3. Como pueden ver, los números internos no coinciden. El número de columnas de la matriz 1 es 3, mientras que el número de filas en la matriz 2 es 2, entonces simplemente no se puede. Pero aquí tengo otro ejemplo, en el que tengo la matriz 1 que es 2×3 y la matriz 2 es 3×3. Como los números internos sí coinciden, en este caso sí los puedo multiplicar para poder realizar la multiplicación. Para denominar el resultado, voy a denominar que la multiplicación de A por B va a ser C. Para simplificarlo o para hacerlo más fácil, voy a colocar las casillas del resultado de la matriz resultante. Por ejemplo, voy a poner C11, C12, C13, C12, C21, C22 y C23, dependiendo del tamaño que resulte de la multiplicación. Por ejemplo, en la que sí se puede hacer, el tamaño que va a obtener va a ser 2×3, porque son los números exteriores de las dos multiplicaciones. Primero, obteniéndolo del número de filas de la matriz 1 y obteniendo el número de columnas de la matriz 2. Bueno, ahora les voy a explicar el orden en el que se van a tener que multiplicar los diferentes elementos para poder sacar la matriz C. En este caso, tenemos una matriz A 3×3 y una matriz B 3×2. Como pueden ver, los valores interiores, su columna y sus filas de la segunda matriz coinciden, entonces en este caso sí se puede realizar. Y para saber el tamaño resultante de la matriz C,
podemos observar los números exteriores, que es 3 y 2, entonces va a quedar una matriz de 3 filas con 2 columnas. Primero, para sacar los valores de cada elemento de la matriz C, tenemos que multiplicar las filas por las columnas. En este caso, para sacar los elementos de C11, tenemos que multiplicar A11 por B11, A12 por B21, A13 por B31. Para sacar el valor la multiplicación de estos valores se tienen que sumar al final para sacar C11. Para sacar C21 tenemos que multiplicar A21 por B11, A22 por B21 y A23 por B31. E igualmente, estos se van a sumar para sacar el resultado. Para C31 sería A31 por B11, A32 por B21 y A33 por B31. Y para sacar los resultados en esta parte sería ya multiplicar los mismos valores pero con esta columna. En este caso para C12 sería A11 por B12, A12 por B22, A13 por B32. Para C22 sería A21 por B12, A22 por B22, A23 por B32. Y para sacar el último valor de la matriz C, tenemos que multiplicar A31 por B12, A32 por B22 y A33 por B32. Bueno, ahora tengo aquí dos matrices con valores ya establecidos. Como pueden ver aquí, la matriz A es de 2 por 2 y la matriz B es de 2 por 2. Esta se puede resolver sin problema. El resultado o el tamaño de la multiplicación de estas dos matrices va a ser de 2 por 2. Primero vamos a iniciar con la multiplicación de la primera parte de la matriz, que sería la primera fila con la primera columna, sería 1 por 5, que está aquí, y la multiplicación de 2 por 0, que lo pueden ver aquí. Después vamos a multiplicar 3 por 5 y 4 por 0. Ahora la segunda parte sería multiplicar 1 por 6, sería después 2 por menos 1. Después 3 por 6 y 4 por menos 1. El resultado de este ejemplo va a ser 5, 4, 15 y 14. ¿Sí es 14? O lo vuelvo a repetir. Y ahora el resultado de la matriz va a ser en las filas, va a ser 5 y 4, 15 y 14. Como pueden ver, el tamaño es de 2 por 2 por los números exteriores en la multiplicación de las matrices A y B. Bueno, ahora les dejo este ejercicio para que practiquen lo que les acabo de explicar y en un momento les va a aparecer la respuesta. Bueno, como pueden ver, el resultado lo pueden ver aquí. Esto resulta de la multiplicación de menos 5 por 9, que es 45, de 3 por 2, que da 6. El resultado de C11 es de menos 39. De C12 es la multiplicación de menos 5 por 0 y de 3 por menos 5, que da como resultado menos 15. De C21 es la multiplicación de 4 por 9 y de 7 por 2. Esto da como resultado 50, de 36 más 14. Como último, de C22 es la multiplicación de 4 por 0 y de 7 por menos 5. Como menos 35 se queda solo, básicamente ese es el resultado de C22. Y aquí está la matriz resultante, que es de 2 por 2 y tiene valor de menos 39, menos 15, 50 y menos 35. Hola, me presento, soy Víctor Olvera y les voy a explicar el tema de menor y cofactor de una matriz. Pero antes de abordar este tema, me gustaría explicarles qué es un valor escalar. Un valor escalar es un número que va a operar con todos los elementos de una matriz, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una matriz A y nuestro valor escalar en este ejemplo va a ser el número 3. Entonces lo que va a hacer el número 3 es multiplicar todos los elementos de esta matriz. Por eso es que en este lado tenemos nuestro valor escalar, que va a multiplicar estos elementos, por eso los estamos marcando 1 por 3, menos 2 por 3, 4 por 3 y 0 por 3. Lo que está haciendo aquí es operar en cada elemento. Una vez realizadas estas operaciones, nos va a quedar la matriz, que nos va a quedar 3, menos 6, 12 y 0. Muy bien, ahora que ya hablamos sobre qué es un valor escalar, ya podemos abordar los temas de menor y cofactor. Primero, ¿qué es un menor? El menor de un elemento es encontrar una determinante más pequeña. Y un determinante es simplemente reducir una matriz en solo un valor o solo un número, ¿vale? Ahora aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos encontrar el menor de un elemento.
Vamos a encontrar el menor de el valor A12, ¿vale? El primer paso a seguir es eliminar la fila y la columna en donde están. Se va a eliminar la fila 1 y la columna 2, porque ahí es donde se encuentra A12. Otro ejemplo sería, si queremos encontrar el menor del valor A11, se eliminaría la fila 1 y columna 2, ¿vale? Volviendo a nuestro valor A12, eliminando fila 1 y columna 2, podemos ver que nos quedan unos valores sueltos, que es A21, A31, A23 y A33. Estos valores los vamos a pasar en una matriz para poder dar el siguiente paso. Bueno, ahora los elementos que nos quedaron sueltos los podemos representar en esta matriz. El siguiente paso es multiplicar de manera cruzada y restar, ¿vale? Entonces se va a multiplicar el valor A21 por A33 y se le va a restar la multiplicación de A23 por A31. Hasta aquí vamos muy bien, estamos haciendo todo de manera correcta, pero nos falta encontrar el cofactor para poder terminar la ecuación, ¿vale? ¿Qué es el cofactor? El cofactor no es más que el signo asignado a cada valor dependiendo su posición en una matriz. Para saber el cofactor del valor que elegimos, vamos a agarrar el valor A12 y vamos a sumar su número de fila y su número de columna. Al hacer esta suma, si nos da un número par, el valor va a ser positivo. Y si nos da un número impar, el valor va a ser negativo, ¿vale? Entonces, para el valor A12 sumamos 1 más 2, que nos da el número 3. Esto es un número impar, entonces el valor de esa posición es negativo. Ese va a ser su cofactor, ¿vale? Ahora, por ejemplo, para la casilla o el valor de A11 se va a sumar 1 más 1 y nos va a dar como resultado 2. Esto es un número par, por lo cual el cofactor ahí va a ser un signo positivo, ¿vale? Ahora nos vamos con A13. Si sumamos 1 más 3, nos va a dar 4, que es un valor par. Entonces, su signo, su cofactor, va a ser un signo positivo. ¿Ok? Si nos seguimos así, podemos ver que se van alternando los signos, y esta sería una tabla de signos, una tabla de cofactores, para una matriz 3×3. Muy bien, ahora sabiendo esto, vamos a ocupar el cofactor en la fórmula que estábamos haciendo. Ya que tenemos el cofactor, lo único que vamos a hacer es el signo que tenemos, el signo de la casilla, lo vamos a poner al principio de toda la fórmula. Ahora vamos a hacer un ejemplo ya con números. Aquí tenemos esta matriz y vamos a encontrar el menor del número 3 que está en la casilla A11. Lo que se va a hacer, como ya habíamos dicho, es eliminar la fila 1 y la columna 1, porque ahí es donde se encuentra el valor al que le queremos sacar el menor, ¿vale? Una vez haciendo esto, podemos ver que nos quedan unos valores ahí sueltos, que nos vamos a pasar a una matriz más pequeña, y ahí es donde se van a multiplicar de manera cruzada, como ya lo habíamos visto, ¿vale? Entonces nos va a quedar que A11 es igual a la multiplicación de 0 por 6 menos 5 por 2, ¿vale? Esto nos va a dar menos 10, y ya teniendo esto, acuérdense que hay que agregar el cofactor. El cofactor de 3, como está en el valor en la casilla A11, se va a sumar el número de fila, el número de columna, que nos dará como resultado 2. Acuérdense que si es un número par, nuestro cofactor va a ser positivo. Entonces agregamos el signo positivo para hacer esta multiplicación. Más por menos nos da menos, entonces nos va a quedar que A11 es igual a menos 10. Ahora con la misma matriz vamos a poner otro ejemplo. Vamos a encontrar el menor de A22, en este caso de 0. Lo que se va a hacer de la misma forma es eliminar la fila y la columna en donde está este valor. En este caso es la fila 2 y la columna 2. Como podemos ver, los valores que nos quedan los vamos a agregar en una matriz más pequeña, y aquí es donde se va a multiplicar de manera cruzada. Todo esto ya lo sabemos, ya dimos un ejemplo, y después se va a restar. Entonces nos va a quedar que A22 es igual a 3 por 6 menos 3 por 2. Lo que nos queda como 18 menos 6, lo que nos queda a 2, ¿vale? Ahora lo único que se va a hacer es agregar el cofactor, que sabemos que es el signo que tiene cada posición. Como está en la celda A22, sabemos que si sumamos 2 más 2 nos da 4, que es un número par. Entonces su signo va a ser positivo. Entonces lo vamos a agregar y nos va a quedar como resultado 12. Muy bien, ya sabemos esto, ya lo comprendemos bastante bien. Este es un tema que debemos dominar porque después nos va a servir para el triple producto escalar. Ahora pueden ponerle pausa a esta nueva matriz y los reto a que averigüen el menor de la casilla A13 y de la casilla A33. Ya está apareciendo el resultado del menor de la casilla A13. Como podemos ver, hacemos lo mismo, eliminamos fila y columna. Me voy un poquito más rápido porque todo esto ya lo conocemos. Multiplicamos de manera cruzada y se resta, y el valor nos tiene que dar menos 63. Acuérdense que hay que agregar el cofactor.
En este momento, como es la casilla 13, se suma 1 más 3, que nos da un número par, entonces el cofactor es positivo. Al final lo agregamos para que nos quede más por menos, que nos da menos, y nos queda menos 63 como resultado. En este momento ya está apareciendo el resultado del siguiente menor, que era de A33. De misma forma, eliminamos fila y eliminamos columna, y nos va a quedar la multiplicación de menos 4 por 7, menos 0 por 3. Haciendo todo nos va a quedar menos 28, y le vamos a agregar el cofactor. El cofactor de esta celda, acuérdense que hay que sumar los números de fila y de columna, que es 3 más 3, que nos da 6, el cual es un número par, entonces el cofactor va a ser positivo. Entonces el resultado final lo vamos a multiplicar por ese signo, que nos da más por menos, nos da menos, entonces va a quedar menos 28. Bueno, sería todo de mi parte y pueden continuar. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alexis Morales Mentado y yo les voy a explicar la parte de método de triple producto. ¿Para qué nos ayuda? ¿Para qué nos sirve el método de triple producto? Este básicamente nos ayuda a saber cuál es la determinante de una matriz. Recordemos que la determinante de una matriz es resumir toda la matriz en una sola variable o en un solo número. ¿Para qué nos sirve? Bueno, esta tiene varias utilidades. Les voy a dar dos pequeños ejemplos. Si tenemos una matriz 2×2, en este caso podríamos representar vectores. Y al obtener la determinante, entonces vamos a obtener el área de dichos vectores. Sin embargo, si tenemos una matriz 3×3, lo calculamos, vamos a tener el volumen de dichos vectores. Ok, una vez ya repasando lo que es el menor y el cofactor, yo les voy a explicar cómo sacar la determinante de una matriz 3×3, esto con el método de triple producto. Ok, para encontrar la determinante de toda la matriz, vamos a tener que sacar el menor y el cofactor de la primera fila. En este caso es A11, A12 y A13. Para ello tenemos que eliminar sus respectivas filas y columnas. En esta parte les voy a mostrar cómo quedarían las tres, o cómo quedaría para saber cuál es el menor y al lado le estoy poniendo el cofactor que debería de tener, y nos quedaría de esta manera. Pero entenderlo y hacer tres matrices para luego multiplicarlo nos queda un poquito más complejo y podríamos atorarnos. Entonces lo que podemos hacer es pasar esta fórmula en una más sencilla, que ahorita se los paso. Como es una 3×3, podemos llamarle a A11 como I, A12 como J y A13 como K. Entonces la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Bien, como ya les expliqué se explicó cómo sacar el determinante y el cofactor, y aparte ya sabemos cuál es el proceso, podemos resumir el método triple producto en esta simple fórmula, en una 3×3. Parece un poquito complicada, pero no es tanto complicada, sino que son muchos números que tenemos que ir resolviendo e ir aclarando. Y JK, como les recuerdo, yo los asocié. En este caso, I, yo le dije que es A11, J, que es A12, K, que es A13. Y recordemos que le tenemos que agregar el cofactor, que en el caso de I es más, en el caso de J es menos y en el caso de K es más. Por eso nos quedaría la siguiente fórmula. Y con esta fórmula vamos a pasar a resolver nuestro primer ejemplo. Ok, vamos a resolver vamos a encontrar la determinante de la siguiente matriz. Como pueden ver, ya pasé la fórmula general, por decirlo, en la parte de arriba, para que nos podamos ir guiando. Y esta sería la matriz con la que queremos saber nuestra determinante. Ok, aquí ya les puse la manera, cómo sustituiríamos los datos en la fórmula general, por decirlo. Como recordamos, y en este caso sería -2, por eso está en la parte inicial. K sería en este caso -1. Recordemos que ahorita no está desarrollado, pero de por sí el cofactor de A12 es menor, entonces pues muy pronto vemos que menos por menos nos va a dar más. Y el siguiente, en el caso de K, que sería A13, sería A10. Como les digo, vamos a hacer diferentes matrices y se multiplica cruzado. Entonces, el menor de A11 sería -7 por -5. Solo estamos reemplazando datos. Eso estaría restando a 3 por -6. El menor de J sería 8 por -5 menos 4 por -6.
el menor de K sería 8 por 3 menos 4 por menos 7. Vamos a seguir simplificando la ecuación. Entonces, como dijimos, menos 7 por menos 5 nos daría 35 positivo, porque menos por menos es más. Después 3 por menos 6 nos quedaría menos 18. Sin embargo, recordemos que hay un menos que está quitando, entonces nos quedaría 35 más 18. En la siguiente parte, resolviendo adentro de los paréntesis, tenemos 8 por menos 5. Recordemos que sigue afectando el signo, entonces nos quedaría menos 40. Y tenemos 4 por menos 6, que nos daría menos 24. Sin embargo, sigue estando el signo. Entonces, no olviden la parte del signo porque es importante. Entonces, menos por menos nos daría más. Por lo tanto, nos quedaría menos 40 más 24. En la parte de K, entre los paréntesis, tenemos 8 por 3, que es 24, y menos 4 por menos 7, que es menos 28. Sin embargo, recordemos que sigue estando el signo. Entonces sería 24 más 28, como lo tenemos de esta forma. Seguimos continuando, intentando simplificar hasta llegar a una determinante. En este caso, resolví lo que está dentro de los paréntesis. Tenemos 35 más 18 nos va a dar 53. Tenemos menos 40 más 24 nos va a dar menos 16. Y 24 más 28 nos va a dar más 52. Ahora seguimos con el procedimiento menos 106 menos 16 más 520. Esto nos va a dar un total de 398. Ese 398 nos indica la determinante de toda la matriz. Recordemos que la determinante es resumir toda la matriz en un solo número. Bueno, a continuación les voy a dejar un pequeño ejercicio. Les voy a dejar la fórmula general de un triple producto. Les voy a dejar en la parte de arriba y el reto sería encontrar el determinante de la siguiente matriz. El video y responderlo en un momento. A ver, a continuación se les estará mostrando el resultado y les voy a explicar rápidamente. Recordemos que en este caso I sería A13, que en este caso sería 3, que está multiplicando al menor de A13, que en este caso sería 1 por 3 y menos 3 por menos 2. Después tenemos que J sería menos 2. Recordemos que afecta el signo negativo. Entonces, menos por menos 2 sería más 2, básicamente. Tenemos 1 por 2 menos 2 por 0. El siguiente sería K, que K sería en este caso 5, que estaría multiplicando al menor de A13, que en este caso sería 1 por 3 menos 4 por 0. Vamos a simplificarlo después vamos a seguir simplificando. Tenemos 3 que debe multiplicar 8 más 6, recordemos que eso se saca de la suma anterior, más 2 por 2, más 5 por 3. Haciendo esas multiplicaciones nos quedaría 42 más 4 más 15. Esto nos daría una determinante de 61. Hola compañeros, yo soy Carlos Adolfo Pérez Luna y les vengo a explicar las aplicaciones, en este caso del tema de matrices, en un sector de ingeniería. Yo soy un amante del mundo de la tecnología, es por eso que quiero enfocarme en un entorno de ingeniería de software. En este caso, quiero hablarles acerca de los gráficos por computadora. En este caso me quiero especializar sobre todo en las gráficas de NVIDIA, porque mi documentación está basada en NVIDIA CUDA. Para empezar quisiera decirles, ¿han visto películas de Disney, de Pixar? Yo quisiera tomar de ejemplo, por ejemplo, la película de Monster Inc. No sé si han visto detrás de cámaras cómo es que los softwares de animación, cómo es que cada personaje está hecho por miles de figuras con miles de vértices. Entonces quisiera decirles, ¿ustedes saben cómo es que la gráfica saben a dónde deben moverse esos vértices? ¿Cómo es que logran esa animación? Bueno, en este espacio vengo a explicarles cómo es que sucede realmente este proceso, ¿no? Para esto quisiera tomar un ejemplo más sencillo. En este caso quisiera tomar un cuadrado con un plano de 3D, X, Y, Z. ¿Okay? Es un cuadrado con 8 vértices. Cada vértice se puede decir que representa un vector. Y bueno, tenemos esa figura, ¿no? ¿Cómo queremos que se mueva? ¿O a dónde? ¿O cómo? ¿No? En este caso tenemos que tener varios conceptos importantes. Y el primero de ellos es que ya que tenemos nuestro vector, debemos tomar otro proceso, que es la rotación escalada. ¿Qué es la rotación escalada?
no es otra cosa más que formalmente llamada las transformaciones lineales y es una matriz 3x3. Esta matriz representa el ángulo y el tamaño de nuestro vértice, ¿ok? En este caso, para calcular ese tipo de matrices 3x3, lo que tenemos que hacer es, un ejemplo sería 2 por coseno de 90, ¿no? Y la multiplicación que te da ahí sería el valor de una casilla de esas matrices. En este caso, para sacar ese tipo de valores, lo que hacemos es multiplicar nuestro vector que tenemos por la matriz 3x3 denominada transformaciones lineales, ¿ok? Ya que tenemos esos valores y ese nuevo valor en nuestro vector, pues tenemos qué tan disolutivo y qué tan grande es, pero ¿cómo es que se mueve, no? Para eso vamos a ocupar otro concepto muy importante, que es la translación. ¿Qué es la translación? No es otra cosa más que vectores de desplazamiento. En este caso, si queremos que nuestro vector actual se mueva, pues tendremos que sumar un nuevo vector para que haya desplazamiento, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos dos operaciones. Tenemos la multiplicación y la suma. ¿Por qué la multiplicación? Porque nuestro vector 3x3 de transformaciones lineales está multiplicando nuestro vector inicial. ¿Y por qué la suma? Porque nuestro vector de desplazamiento se está sumando con las nuevas coordenadas que nos dio de la multiplicación anterior. Pero claro, estos dos procesos, pues la gráfica realmente no puede hacer ese proceso alternadamente, es demasiado deficiente. Es por eso que en la ingeniería de software se implementó un proceso más eficiente que se denomina coordenadas homogéneas. ¿Qué son las coordenadas homogéneas? Es la unión de la rotación, escalado y traslación, en este caso que podemos ver. Entonces, esta nueva matriz se convirtió, en vez de una matriz 3x3 y otro vector, se convirtió en una matriz 4x4. Pero ¿cómo es que otra matriz puede hacer lo mismo que una multiplicación o una suma? Bueno, a continuación les voy a explicar cómo es que sucede este proceso. Bueno, ahora les voy a demostrar por qué la multiplicación de nuestra matriz de rotación y escala y la suma de nuestro nuevo vector con el vector inicial es lo mismo que la multiplicación de una matriz 4x4 por nuestro vector inicial. Primeramente quisiera hacer el primer método que les expliqué, que era la multiplicación y la suma. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos nuestro vector inicial por una matriz predefinida 3x3. En este caso, los datos ya están dados, ya están hechas las multiplicaciones de rotación y de escala, ¿ok? En este caso, los de rotación se pueden denominar por coseno, seno de teta, y la escala puede ser numérica, ¿ok? Ya que están predefinidas y tenemos nuestro vector inicial, en este caso el vector se puede interpretar como una matriz, si lo pensamos bien, ya que tenemos x y z. Y podemos hacer una especie de multiplicación de matrices, porque cumple con la regla que les explicó mi compañero anteriormente. Entonces, tenemos la multiplicación de matrices. ¿Y esto como resultado qué nos va a dar? Pues en este caso es un ejemplo muy sencillo, en el cual simplemente tenemos valores en el centro. Es por eso que el resultado sería x y z, ¿ok? Ahora el siguiente paso que dijimos que era la suma de nuestro vector de desplazamiento. Vamos a simular que este es nuestro vector de desplazamiento de x, de y, de z, ¿ok? Entonces, haríamos una simple suma de matrices, en este caso, que sería x más dx, y más dy y z más dz. Bueno, ya tenemos nuestro nuevo vector, ¿ok? Pero claro, esto dijimos que era bastante deficiente para una gráfica y hacía un cuello de botella muy grande. Entonces, ¿qué se nos ocurrió a los ingenieros de software? Aplicar la matriz 4x4 y agregar un valor extra. Vamos a explicar primero cómo es que esto es lo mismo que esto. Como explicamos, solo podemos elegir una sola operación. En este caso, ¿qué se eligió? La multiplicación. Aquí tenemos un ejemplo de la primera matriz que teníamos, 3x3, y nuestro vector de desplazamiento se unió uno solo y se unió unos 4 valores nuevos, ¿ok? Entonces, vamos con una multiplicación normal en este caso. En este caso va a ser una multiplicación más grande, ya que tenemos valores más grandes. Ya que lo resolvemos, ¿qué tenemos? Tenemos el mismo valor, x más dx, y más dy, z más dz, y tenemos 1. ¿Pero el 1 para qué es? Porque al principio no lo teníamos, ¿verdad? Así. Pues esto va a indicar el desplazamiento. En este caso, ya que tenemos los nuevos valores, eso nos va a indicar si se movió o no nuestra figura. Por ejemplo, si fuera 0, indicaría que no se movió, pero sí hubo un cambio de datos. Bueno, ahora a continuación vamos a resolver unos ejercicios, bueno, un ejemplo de la aplicación de las gráficas de NVIDIA, ¿ok? Primeramente, para resolver esta matriz necesitamos tener varios conceptos claros. La primera es la de escala. Esta es una matriz tipo escala. Como podemos observar, tiene una diagonal y cada diagonal representa un eje en nuestro vector. Cada eje representa un valor. Entonces, si se dan cuenta, solo tenemos valores en la diagonal. Pero ¿y por qué pasa eso, no?
Tenemos valores en la diagonal por el simple hecho de que no haya deformaciones en la imagen. Es un concepto que se confunde a veces mucho con la traslación, porque las deformaciones que puede sufrir un objeto es, por ejemplo, que tengas una superficie plana y al momento de hacer un escalado mal, o sea, que pongas valores donde no van, se vuelve una superficie irregular, ¿ok? Otro concepto son las de rotación. Como pueden observar, aquí tengo una matriz de tipo identidad y del otro lado tengo matrices de rotación. Pueden observar que hay un 1 que se repite constantemente en la diagonal. Y esto nos indica que la matriz que tenemos, en este caso, por ejemplo, X, estamos diciéndole que X no va a cambiar de valor. Solo queremos observar el cambio de rotación que hay en los ejes Y y Z. Por ejemplo, en la matriz Z, observamos que estamos diciendo que en el eje Z no queremos ningún cambio, solo queremos ver cómo hay rotación en los ejes X, Y, ¿sí? Y es porque sigue un concepto que es el de matriz identidad, ¿sí? Ahora tenemos otro concepto aquí, que es el de un vector, ya que tiene las cualidades que está en un plano X, Y, Z. Este vector se denomina el de traslación, un vector de traslación, ¿sí? Y bueno, ya que tenemos estos conceptos, quiero presentarles el concepto que presenta NVIDIA CUDA, que es las coordenadas homogéneas. Así se ve una coordenada homogénea. Como podemos ver, maneja diferentes cosas. Primero, tenemos esta parte que dice nuevo y X, ¿no? Y vemos que se repite en una matriz 3×3. ¿Qué es esto? Bueno, primeramente voy a regresarme aquí y les voy a explicar de dónde sale esto. Como podemos observar, tenemos aquí las 3 matrices de rotación. No podemos tener 3 matrices diferentes, por lo cual hay que hacer una multiplicación de las 3 matrices, ¿ok? Tenemos que multiplicar estas 3 matrices para sacar una sola matriz de rotación para que sea controlable por la gráfica, ¿sí? Ya que tenemos una sola matriz, el resultado de estas 3, vamos a multiplicarla por nuestra matriz de escalado, ¿sí? Recordando que la regla es que sea mismo número de filas por mismo número de columnas. Vemos que se cumple perfectamente. Como les dije, como estamos en un plano de 3 dimensiones, siempre serán matrices 3×3, porque manejamos X, Y, Z. Entonces, va a haber una multiplicación. ¿Y qué nos va a dar esto? Nos va a dar lo que tenemos aquí. Entonces, esta matriz es el resultado de la multiplicación de la matriz de rotación y la matriz de escalado, ¿sí? Ahora tenemos aquí lo que es traslación X, traslación Y y traslación Z. Esto se refiere al vector que tenemos, que es el de traslación. ¿Y esto de abajo qué es? Eso es un concepto en la animación que es, bueno, en el software, que es la profundidad. La profundidad de la imagen, por ejemplo, cuando vemos como que una animación donde algo lejos se empieza a acercar hacia nosotros. Eso es la profundidad en la animación, ¿sí? En este momento voy a explicar los 2 métodos anteriores que expliqué. El concepto de profundidad solo aplica en la matriz de coordenadas homogéneas. En el caso anterior que dijimos que era multiplicación y suma, no lo agregué porque es un paso que no vamos a ocupar, ya que como pueden observar hay un valor de 0,001. ¿Qué quiere decir esto? Que la profundidad nunca va a cambiar. Ya lo verán más adelante porque es que no cambia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos nuestros datos, ¿no? Tenemos primero nuestro vértice, que lo denominamos vector porque está en un eje, está en 3 ejes, ¿no? De un plano. Tenemos aquí nuestro vector acomodado con X, Y, Z. Tenemos nuestra matriz de escalado. Tenemos nuestra matriz final de rotación. Por motivos prácticos voy a manejarla como una sola matriz, ya que son muchas multiplicaciones. Y nos vamos a ahorrar este paso para este ejercicio, ¿sí? Y también para el ejercicio que voy a dejar. Y por último tenemos nuestra matriz de traslación. ¿Qué queremos saber con esto? Queremos saber cómo es que un vértice va a llegar a otro lado y cómo es que va a llegar, ¿no? Porque no solo es un movimiento, son varias cuestiones que se van implicando, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer el primer método para explicar cómo es que multiplicar y sumar sería lo mismo en las coordenadas homogéneas que solo multiplicar. Vamos a hacer el primer método, que era primero multiplicar y luego sumar, ¿sí? El primer método dijimos que era multiplicar primero las coordenadas, la matriz de rotación por la matriz de escalado, ¿sí? Ya que tenemos eso, la matriz final de eso, vamos a multiplicarla por nuestro vector inicial, que es este que vemos aquí, ¿sí? Entonces, primero hay que sacar esta matriz. Tenemos que sacar esta matriz. Bueno, como podemos observar, aquí ya tenemos la multiplicación que tenemos que hacer para esta matriz.
En un momento más la voy a simplificar para que vean cómo queda el resultado final, ¿sí? Bien, y este sería nuestro resultado. Esta es la matriz que saldría del producto de estas dos. Y esta es la que vamos a multiplicar por nuestro vector que tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicarlo para que vean el resultado. Muy bien, aquí tenemos el resultado. Tenemos ya nuestro vector con rotación y escalado incluido. Ahora, ya que tenemos esto, necesitamos hacer la translación que queremos hacer de ejemplo, ¿no? Entonces, como dije, es una simple suma. En este caso tenemos este valor de translación, entonces eso es lo que vamos a sumar a nuestro vector que tenemos, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos el resultado final. Estas serían nuestras coordenadas, lo que veremos, lo que se desplazó nuestro vértice inicial con el vértice nuevo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente método, el cual debe darnos exactamente lo mismo, más el valor de profundidad, el cual aquí estoy omitiendo, porque al final les explicaré por qué es un paso extra aparte de esto. Bueno, volviendo, vamos a tomar nuestra multiplicación inicial, ya que tenemos que sacar la multiplicación del escalado por la rotación. Vamos a agarrar ese resultado y la vamos a colocar en la matriz 4×4 que vamos a tener en las coordenadas homogéneas. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora vamos a agregar los valores de nuestra matriz de translación. Entonces vamos a colocarlos de este lado, como dice aquí. Translación X, translación Y, translación Z. Recordando que el primer valor es X aquí es Y y aquí es Z, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí 10, 20, 30 y abajo la profundidad, en este caso estándar, vamos a ocupar 1. Bueno, ya tenemos nuestra nueva matriz. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar nuestra matriz inicial que teníamos, nuestro vértice inicial, por esta nueva matriz. Para eso, como dijimos, pasamos de un plano 3D a 4D, por lo cual necesitamos un dato extra en nuestros datos del vector, ¿no? Tenemos 1, 2 y 3. ¿Qué vamos a agregar? Pues un simple 1 en este caso. Esto le denominamos W. Y eso también le denominamos W, ¿sí? Ya que es el dato nuevo, que es la profundidad, lo que les estoy hablando, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la multiplicación y van a ver cómo va a dar el mismo resultado, ¿ok? Bueno, ok, ya tenemos aquí nuestra matriz totalmente multiplicada. Ahora vamos a resolver las sumas que están en su interior y van a ver cómo es lo mismo. Y bueno, aquí tenemos nuestro valor final de las nuevas coordenadas de nuestro vector. Como podemos ver, tenemos 14, 26, 32 y esto que les dispara profundidad. Vamos a ver lo que hicimos anteriormente. 14, 26 y 32. Como podemos observar, dio el mismo resultado. Ahora, antes de pasar a la demostración de cómo se vería esto en la realidad, les quiero dejar una actividad similar a esta para que ustedes la pueden resolver en su casa, ¿ok? Bueno, puedes pausar el video y tomarle captura a este ejercicio. Y bueno, te espero. Y bueno, ya que le tomaste captura, ahora pasemos a la demostración en GeoGebra. Bueno, para concluir, quiero mostrarles cómo se vería. Para eso voy a ocupar el software de GeoGebra. En este caso, recordando que el original era este, ¿sí? Este era nuestro punto original. Como ven, se representa en forma de vectores, lo que les digo. Pero el punto donde está esto es el vértice de una figura tridimensional en la animación. Son los millones de polígonos que hay. En este caso, lo estoy mostrando en forma de vector para que vean el desplazamiento, la rotación y para que vean los demás factores que hubo, ¿no? Aquí tenemos nuevo M1 y nuevo M2. ¿Qué me refiero? M1 es el método 1, lo que hicimos, que es la multiplicación y posteriormente la suma. En este caso nos dio los valores 14, 26, 32. Y como pueden ver, llega hasta acá. Y ven cómo se pasó el vector estar aquí a aquí con todos esos valores. Podemos ver la figura. Y ahora tenemos el método 2. Cuando me refería a la profundidad, el valor W lo que va a hacer es dividir a los demás valores. En este caso, como les digo que estamos manejando una profundidad estándar, o sea que no va a haber profundidad. Vamos a dividir todo sobre 1. Es por eso que siempre se mantienen los valores 0, 0, 0, 1, ¿sí? Para que no haya deformaciones. Bueno, más que nada, no alteremos la profundidad de la imagen. Y como podemos observar,
es lo mismo que el primer método, pero ocupamos pura multiplicación. ¿Sí? Y bueno, sería todo lo que quisiera mostrar en aplicaciones. Puedes probar a hacer esto mismo con el ejercicio que les dejé y mucha suerte. Para concluir, debemos entender que las matrices trascienden su concepto básico de ser un conjunto de filas y columnas y se convierten en una herramienta fundamental para entender y manipular conceptos muy abstractos. Es por eso que, sin darnos cuenta, son altamente usadas en nuestra vida cotidiana. Como pudimos ver, una fotografía digital es un ejemplo de matriz. El movimiento de un personaje de un videojuego también se realiza con bases de matrices. Además, la inteligencia artificial, que últimamente ha tomado mucha notoriedad, también funciona con base de múltiples matrices. Es por eso que como ingenieros es fundamental entender y saber utilizar estas herramientas. Mi conclusión es básicamente una reflexión sobre las matrices, debido a que al principio de la clase vimos este tema y se me hacía algo complicado ver cómo esto lo íbamos a aplicar o para qué nos iba a ser útil, además de resolver un sistema de ecuaciones. Pero después de realizar nuestro video, me di cuenta de que en realidad tienen muchas aplicaciones en la vida real, o por ejemplo también en el mundo virtual, siendo prácticamente la columna que sostiene nuestra realidad digital. Además de que esta herramienta que nos ofrece las coordenadas homogéneas nos sirven como a mi carrera como ingeniero mecánico, debido a que en un dado punto tendré que realizar piezas. Sin embargo, sería muy difícil hacerlas a prueba y error, pero debido a que AutoCAD utiliza el mismo concepto de tecnología, me ayuda a reducir costos al intentar fabricar piezas. Mi conclusión está relacionada a la aplicación del tema de matrices, que en este caso estamos hablando de las coordenadas homogéneas. Recordemos que las coordenadas homogéneas básicamente son el pilar de nuestro mundo virtual actualmente. ¿Qué es a lo que me refiero? Ya que gracias a esto podemos modelar en 3D, podemos ver películas animadas, entre otras aplicaciones como videojuegos, o simplemente poderlo visualizar en Paint 3D, en la aplicación de Paint 3D. Y además, cabe aclarar que para que se lograra esto, tuvo que haber un grupo de ingenieros que tuvieron que desarrollar tantísimas tecnologías para poder comprenderlo. Además de que la herramienta con la que se puede hacer son las gráficas, tanto como RTX o AMD, y estas tienen que calcular miles de millones de matrices que de una 4x4 de 4 dimensiones, que es algo que ni siquiera podemos comprender totalmente, y terminan pasando a una matriz de 3 dimensiones, que es lo que al final nosotros observamos y nuestro resultado final, lo que vemos, lo que podemos visualizar. Yo para concluir, quisiera decir que los ejercicios que hicimos, que calculamos un vértice, cómo se mueve de un punto a otro, este proceso ocurre en una gráfica de forma masiva, ¿sí? O sea, no solo calcula un vértice, sino que calcula miles de millones. Un ejemplo es la RTX 4090, que puede procesar más de 100.000 millones por segundo, ¿sí? O sea, de esta forma es que logramos una animación increíble. Otra cosa que quisiera mencionar es que la gráfica, o bueno, esta tecnología no se limita solo a la animación o al desarrollo de videojuegos. Es algo que a mí me gusta y es por eso que yo pongo estos ejemplos, pero realmente es algo que se puede adaptar a la realidad incluso, ¿no? Como por ejemplo los softwares de robótica, ¿no? Por ejemplo, que simulan cosas en la vida real en el software, ¿no? O por ejemplo softwares de arquitectura que pueden simular planos tridimensionales. Entonces, esta tecnología realmente se puede aplicar en muchas cosas y es muy útil para todo lo que tenga que ver con planos tridimensionales. Esa sería mi conclusión y muchas gracias. Ya para cerrar, quiero que veamos esto con ojos de ingeniero mecánico. Más allá de los puros números, piensen en lo que cuesta un error en la industria real. Fabricar un prototipo físico nada más para ver si embona, o arriesgarnos a que un brazo robótico choque en una línea de ensamble es carísimo, y aparte es peligroso. Ahí es donde entra el valor real de estas matrices, porque no solo son teoría, son el motor detrás de cualquier simulación cinemática en el CAD o de los famosos gemelos digitales. Todo este cálculo nos permite validar millones de trayectorias con exactitud matemática antes de cortar una sola placa de acero. Así que básicamente usamos estas matemáticas para fallar barato aquí en la computadora y asegurarnos de no romper los fierros caros allá fuera en el mundo real.